Hola primero, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien todos. Bueno, vamos a continuar una vez más con el tema que estamos trabajando, ¿sí? Acerca de las características de los seres vivos. Estamos abordando de a poquito cada una de las características que trabajamos, ¿sí? Y hoy nos toca trabajar un poquito con la característica de la nutrición. Una de las cosas que identifica a todos los seres vivos es que todos los seres vivos se nutren, ¿sí? Es decir, que son capaces de intercambiar materia y energía con el medio que los rodea. De esta forma, los seres vivos van a obtener los alimentos que ellos necesitan para poder nutrirse y así cumplir con todas las funciones que requiere su funcionamiento de su propio organismo, ¿sí? Ustedes saben, nosotros, por ejemplo, para poder vivir hay dos cosas que tenemos que hacer: respirar y alimentarnos, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando nosotros respiramos incorporamos a nuestro organismo aire que tiene oxígeno, ¿sí? Y cuando comemos, nos alimentamos, incorporamos alimentos que tienen nutrientes. Entonces, en nuestro interior, las células de nuestro cuerpo aprovechan el oxígeno de la respiración y los nutrientes que provienen del alimento, y con estas dos sustancias lleva a cabo nuestro metabolismo, ¿sí? Y produce aquellos materiales que necesitamos, ya sea para construir células o construir materiales que nuestro cuerpo va a necesitar, ¿sí? O para liberar energía y que nuestro cuerpo pueda funcionar. Como siempre les digo, nuestro cuerpo es una máquina. Como toda máquina, para funcionar necesita energía. No voy a poner los dos dedos en el enchufe para que me dé energía, sí me voy a alimentar y con ese alimento mi cuerpo va a liberar energía para que funcione, ¿sí? Entonces, en cuanto a todos los seres vivos, existen infinidad de formas en que los seres vivos se pueden alimentar. De acuerdo al ser vivo de que se trate, se van a alimentar de diferentes formas. Pero se los puede clasificar en dos grandes grupos de acuerdo al tipo de alimentación que presentan. El primero es el grupo de los autótrofos y el otro es el grupo de los heterótrofos, ¿sí? Lo vamos a llamar autótrofos a aquellos seres vivos que sean capaces de elaborar su propio alimento. Es decir, que no van a necesitar comer, no necesitan alimentarse de otro ser vivo porque su propio cuerpo es capaz de elaborar los nutrientes que necesitan. ¿Quiénes son los autótrofos? Los más conocidos son, por ejemplo, las plantas, ¿sí? A las plantas yo no creo que alguno de ustedes haya visto alguna vez comiéndose un pancho, una planta, ¿no? O atacando a un animalito para alimentarse. No, las plantas no necesitan comer a otro ser vivo porque pueden elaborar su propio alimento, ¿sí? Todos los nutrientes que la planta necesita los elaboran ellas mismas. ¿A partir de qué sustancias los elaboran? A partir de la energía que proviene del sol, ¿sí? Los minerales que capta la planta de la tierra, el agua que absorbe con sus raíces, ¿sí? Y el dióxido de carbono y el oxígeno que hay en el medio ambiente. Con todo eso, la planta realiza un proceso que se llama fotosíntesis. Y en la fotosíntesis la planta fabrica las sustancias que necesita para poder vivir, ¿sí? Por eso no hace falta que se alimente de otro ser vivo, porque su propio cuerpo puede fabricar aquellos nutrientes que necesita, ¿sí? Ese es el grupo de los autótrofos. Entonces, como definición, ¿sí? Autótrofos son aquellos seres vivos capaces de elaborar su propio alimento, ¿sí? Quédenselo eso, recuérdenlo. Y después tenemos el grupo de los heterótrofos. Los heterótrofos es todo lo contrario a los autótrofos. No pueden fabricar su propio alimento, por lo cual deben sí o sí alimentarse de otro ser vivo, ¿sí? Y dentro de este grupo existen muchos diferentes porque no todos los seres vivos se alimentan de lo mismo, ¿sí? Entonces, dentro de este grupo de los heterótrofos que no pueden fabricar su alimento, tenemos diferentes variantes, ¿sí? Por ejemplo, tenemos a los herbívoros,
¿sí? Que son aquellos seres vivos que solamente se van a alimentar de seres vivos vegetales, ¿sí? Por ejemplo, un ciervo, una cebra, ¿sí? Que comen plantas, comen pasto. Después tenemos el grupo de los carnívoros, que son aquellos que solamente van a comer animales, ¿sí? Se van a alimentar solo de carne, como por ejemplo un puma, un león, ¿sí? Un tigre. Después tenemos el grupo de los omnívoros, que pueden comer ambas cosas, tanto vegetales como otros animales, ¿sí? Carne. Como por ejemplo nosotros podemos comer verduras, podemos comer carne de res, carne de cerdo, pollo, ¿sí? Y después tenemos todos esos que yo les nombré, son heterótrofos, y se dice que son heterótrofos por ingestión, porque incorporan el alimento, ¿sí? Lo ingieren y lo comen. Pero hay otros heterótrofos también diferentes que no son por ingestión. Pueden ser, por ejemplo, por absorción. Este es el caso de los hongos, por ejemplo, que ellos absorben aquellos nutrientes que deben incorporar a su cuerpo, porque no tienen boca para ingerirlo, ¿sí? También tenemos animales que son heterótrofos parásitos, ¿sí? Y otros que no son animales, pero que también son parásitos, como algunos microorganismos que pueden ser parásitos de algunos animales, parásitos nuestros, parásitos de plantas, ¿sí? ¿Qué significa que sean parásitos? Que se van a alimentar exclusivamente de los nutrientes de otro ser vivo, ¿sí? Hay un ser vivo que se alimenta, se nutre, y el parásito vive en ese ser vivo y empieza a robarle todos los nutrientes. Un animal parásito sería, por ejemplo, una garrapata, ¿sí? La garrapata es un animal parásito, vive en un perro, en un gato, ¿sí? En un animalito. El perro se nutre, se alimenta y la garrapata le va chupando la sangre y le va sacando los nutrientes al perro, ¿sí? Ese sería, por ejemplo, un animal parásito. Después hay parásitos microorganismos, ¿sí? Que no los vemos, que a veces lo podemos tener en nuestro cuerpo, como ser una bacteria, ¿sí? O pueden estar en algunas plantas también que la debilitan y la secan. Y después tenemos los seres vivos que son saprófitos o descomponedores, que son la mayoría de los hongos y las bacterias, ¿sí? Los hongos y las bacterias son los descomponedores en un ecosistema. ¿Por qué? Porque se van a encargar de alimentarse de la materia orgánica en descomposición, que ya está muerta, ¿sí? ¿Por qué, por ejemplo, si un perro se muere y queda tirado en la calle, a los días empieza a largar olor? ¿Sí? Y uno dice, se está pudriendo o está descompuesto. Ese olor proviene justamente de que las bacterias del lugar están empezando a alimentarse de ese cadáver, de ese cuerpo, lo están descomponiendo. Ellos se alimentan de seres vivos que justamente, bueno, han muerto, ¿sí? De cadáveres en realidad, ¿sí? Y así tenemos infinidad de clasificación de la alimentación de los seres vivos, ¿sí? Tenemos insectívoros que solamente se alimentan de insectos, ¿sí? Y mucha diversidad de alimentación, que es lo que vamos a trabajar el día de hoy, ¿sí? Pero lo que más quiero que recuerden y que se lo memoricen es que un ser vivo autótrofo es capaz de producir su propio alimento, como por ejemplo las plantas, algunas algas también, algunas bacterias que también hacen fotosíntesis, ¿sí? Y los seres vivos heterótrofos, ¿sí? Que son aquellos que sí o sí deben alimentarse de otro ser vivo porque son incapaces de elaborar su alimento, ¿sí? De esto se va a tratar la actividad del día de hoy. Les mando un besito y cualquier cosa me consultan. Chau, chau.